revelado el increíble mensaje de una madre soltera que sorprendió a un millonario en la recepción. Catalina se encontraba de pie frente al espejo, mirando su reflejo con un nudo en la garganta. La invitación a la gala benéfica había llegado como un rayo inesperado en su monótono mundo. Era una oportunidad que nunca imaginó tener, pero la combinación de emoción y ansiedad la consumía. Su ropa sencilla, heredada de su madre y ajustada por sus propias manos, contrastaba intensamente con la opulencia que imaginaba encontrar allí. El temor de ser juzgada por su condición de madre soltera, por no tener un nivel económico que coincidiera con el de los demás, la llenaba de dudas. Pero, al mismo tiempo, pensaba en Diego, en sus ojos brillantes y su risa contagiosa. Aquella noche, Catalina no solo quería asistir, sino que deseaba que su hijo experimentara, aunque fuera un instante, lo que significaba soñar en grande. El trayecto hacia la gala fue un laberinto de pensamientos contradictorios, su mente se agolpaba con recuerdos de largas jornadas en la tienda de abarrotes y de las miradas de desdén de quienes cruzaban su camino. En cada paso, un eco de inseguridad la perseguía. ¿Realmente pertenecía allí? Sin embargo, en su pecho latía la determinación de mostrarle a Diego que el esfuerzo valía la pena, que los sueños se podían alcanzar. Al entrar, la sala se inundó de luces y risas, un mundo que parecía ajeno a su realidad. A su lado, Diego, elegante con su pequeño traje, sonreía, ajeno a la tormenta de sentimientos que la abrumaba. Catalina se esforzaba por ocultar sus inquietudes, pero en cada mirada curiosa que recibía sentía como su piel se erizaba. En medio de aquel lujo, ella era solo una figura oscura, una sombra en un lugar repleto de relucientes luces. Sin embargo, la velada tomó un giro abrupto cuando un altavoz resonó, dando comienzo a un discurso lleno de arrogancia sobre la generosidad y el deber de contribuir. La oratoria, destinada a captar donaciones, se volvió en contra de los que como ella luchaban por llegar a fin de mes. Catalina sintió que el aire se le escapaba, cada palabra la hundía más en un abismo de frustración e impotencia. La indignación creció en su interior como una tormenta implacable. ¿Cómo podían hablar de generosidad sin reconocer el sacrificio de aquellos que se levantan cada mañana con poco o nada? Entonces, sin poder contenerse, Catalina se levantó. El silencio cayó como una losa en la sala. Su corazón latía descontrolado, el miedo a ser rechazada la paralizaba, pero había cruzado una línea, no podía permitir que la desconsideración se quedara sin respuesta. Su voz, aunque temblorosa, comenzó a resonar con fuerza mientras compartía su historia, las vidas de mujeres anónimas que con valentía enfrentan cada día. A medida que hablaba, notaba rostros sorprendidos, ojos que comenzaban a mostrar empatía, pero también podía sentir la tensión entre quienes se incomodaban por su osadía. ¿Estaba logrando conectar con ellos o solo estaba alimentando sus prejuicios? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ovación estalló al final de su intervención, un estruendo que le provocó una mezcla de alivio y temor. Sin embargo, la incertidumbre la envolvía. ¿Había abierto un camino hacia el entendimiento o había arrojado piedras sobre su propio futuro? Mientras los aplausos resonaban en sus oídos, el antiguo jefe de Catalina la observaba con atención, su expresión inmutable llenando la sala de un nuevo tipo de tensión. Allí, en ese momento, Catalina se dio cuenta de que no solo defendía su dignidad, sino la de todos los que habían sido invisibles. ¿Podría cambiar algo en una noche donde el brillo del oro pareciera opacar su verdad? La angustia la envolvió mientras la sala se llenaba de murmullos, y su corazón se preguntaba si realmente había logrado dejar huella en ese mundo deslumbrante. Catalina se retiró de la escena con una sensación contradictoria. La ovación había sido electrizante, pero la incomodidad persistía. Su corazón latía con una intensidad desconocida, no sabía si había realmente causado un cambio o si, por el contrario, se había expuesto a un rechazo aún mayor. Se giró hacia Diego, cuyo rostro estaba iluminado por la sorpresa y el orgullo. El destello en sus ojos le trazaba un camino hacia la autovaloración que nunca antes había considerado. Mientras caminaban por los elegantes pasillos del lugar, las conversaciones a su alrededor parecían un murmullo lejano. Catalina se sumió en sus pensamientos.
Su espíritu había despertado, pero las dudas sobre cómo este evento podría afectar su vida futura la atormentaban. Había hablado con el corazón, había dicho la verdad, pero eso era suficiente para desafiar las expectativas y las normas que siempre había seguido. Estaba lista para las repercusiones de su audaz acto. La noche avanzó y cada mirada se transformó en un jugoso murmullo que resonaba a su alrededor. Esas voces se entrelazaban en su mente, cada una susurrando advertencias y dudas, pero también le ofrecían la alternativa de continuar levantándose por su verdad. Al principio, sintió la necesidad de huir, de esconderse de la tormenta que había desatado. Sin embargo, a medida que más personas se acercaban para felicitarla, su miedo comenzaba a transformarse en algo más potente, la curiosidad por lo que podría surgir de esta nueva visibilidad. Una mujer de sofisticado porte, con una sonrisa genuina, se acercó a Catalina con un tono cálido. «Tu discurso fue inspirador. Nunca hemos oído algo así aquí», y comentó. Catalina sintió una oleada de estímulo, la necesidad de comenzar a explorar su propia voz. Recordó las horas pasadas al frente de la tienda, atendiendo a clientes que siempre la menospreciaban. Ahora, estaba siendo reconocida en un entorno que antes parecía reservado para otros. Esa sensación de poder resonó en lo más profundo de su ser y la impulsó a querer más. Diego le tomó suavemente la mano, como si su pequeño gesto le recordara lo que realmente importaba. La vida de su hijo pesaba más que cualquier otro reconocimiento. Ella debía ser un ejemplo para él. Con cada conversación, se dejaba llevar por una mezcla de confianza y precauciones, sabía que cada palabra contaba, que todavía existían estigmas que podrían cerrarle puertas. Sin embargo, le parecía cada vez más claro que la valentía era un músculo que podía ejercitar y fortalecer. En un rincón de la gala, notó un grupo de jóvenes empresarios conversando animadamente. La creatividad y la innovación brillaban en sus rostros, y supo en su interior que había un espacio para su voz en ese mundo. Manejaba habilidades que había pulido a base de esfuerzo y perseverancia, y se dio cuenta de que tenía una narrativa poderosa y auténtica que compartir. El abismo entre ella y esos emprendedores no era tan amplio como antes había creído. Al final de la velada, mientras las luces comenzaban a atenuarse y la música se mezclaba con las risas, Catalina tomó una decisión vital. Debía transformar esa chispa de reconocimiento en una llama de acción. Estaba dispuesta a descubrir cómo llevar esa voz a plataformas más amplias, a encontrar mentores que la guiaran y a conectar con otros que compartieran su visión y su lucha. Afuera, el aire fresco le dio un respiro. Era el principio de una nueva etapa, y cada paso la llevó hacia adelante. Sin embargo, en su mente, una pregunta resonaba más fuerte que las demás: ¿qué pasaría al día siguiente? Un nuevo camino estaba frente a ella, lleno de incertidumbre, pero de una certeza. Estaba lista para desafiar lo que la vida acostumbrada le había enseñado. Mientras se alejaba de aquel mundo brillante, sintió que ya no podía darse el lujo de esconderse en la sombra. Pasara lo que pasara, Catalina estaba decidida a ser la protagonista de su propia historia. Pero antes de que pudiera establecer cuál sería ese rumbo, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, uno que podría cambiarlo todo de nuevo. ¿Qué significaría realmente esta nueva oportunidad y qué decisiones tendría que tomar a partir de ahora? La tensión la abrazó, y su mente estaba preparada para el siguiente capítulo de su vida. Catalina respiró hondo mientras su dedo se deslizaba por la pantalla del teléfono. El mensaje, desprovisto de contexto, provenía de un número desconocido. La curiosidad y la trepidación fueron en aumento, su mente ya comenzaba a tejer posibilidades. ¿Quién podría estar contactándola en un momento tan decisivo? Con cierta ansiedad, abrió el mensaje, encontrando una invitación para reunirse con una reconocida figura empresarial, alguien cuyo éxito resonaba en las páginas de los artículos que a menudo leía. Esta persona había oído su discurso y quería hablar sobre una posible colaboración. El corazón le palpitaba intensamente. Esta era la oportunidad que anhelaba y que, en su momento, consideró inalcanzable. Sin embargo, la emoción pronto se trocó en escepticismo. Una parte de ella quería gritar de felicidad, mientras que la otra cuestionaba su propia valía. ¿Realmente estaba preparada para tal encuentro? Se obligó a recordar unas palabras que habían resonado en su mente esa noche: ser valiente es aprender a caminar con miedo. Al reflexionar sobre eso, comenzó a armar un plan. Catalina tomó su laptop y se sentó frente a ella, decidida a investigar a la persona que había extendido la invitación. Su nombre era Rafael, un empresario con una trayectoria impresionante en el sector de la tecnología. Los logros de Rafael no eran solo un reflejo de su inteligencia,
también hablaron de su capacidad de conectar y fomentar el talento de los demás. Cada decisión se transformó en un paso hacia su crecimiento. Catalina se sumergió en la elaboración de un esquema de conversación. Reflexionó sobre su trayectoria, su pasión por el emprendimiento y, sobre todo, cómo su propia experiencia como madre soltera le había enseñado sobre resiliencia y fuerza. Su historia era su carta de presentación. Los días transcurrieron como una tormenta de preparación. Se inscribió en webinars sobre habilidades de negociación y liderazgo. Consultó libros sobre comunicación efectiva. Cada recurso se convirtió en una herramienta para destabilizar el miedo que una vez la había contenido. Messengers y foros online fueron su refugio. Compartir sus experiencias la condujo a comprender que no estaba sola en su lucha, sino que había una comunidad de mujeres luchadoras dispuestas a apoyarse mutuamente. Finalmente, llegó el día del encuentro. Catalina se miró en el espejo, ajustando su atuendo, ese que la hacía sentirse poderosa y segura. La inevitable inseguridad intentó colarse en su mente, pero la reprimió con firmeza. Tenía que recordar que su voz importaba y que estaba en la cúspide de una nueva realidad. Mientras caminaba hacia la dirección indicada, los latidos de su corazón se acentuaban, resonando la ansiedad. Pero cada paso era un paso hacia el futuro que deseaba forjar. El escenario de su reunión era un elegante café en el corazón de la ciudad, y al cruzar la puerta, eso la envolvió en una atmósfera de posibilidades. El sonido de las conversaciones y el aroma del café recién hecho le llenaron el alma de energía. Su mirada se posó sobre Rafael, quien sonreía y ponía un gesto acogedor. Catalina se sintió pequeña en comparación, pero también empezó a darse cuenta de la promesa del momento. Esa reunión era el primer peldaño hacia lograr lo que siempre había soñado, un espacio donde su voz pudiera ser escuchada y su historia valorada, no solo como madre o trabajadora, sino como una mujer con una visión. A medida que la charla comenzaba, ella sintió que, de repente, el peso del mundo se transformaba en una ligera brisa. Tenía una agenda en su mente, pero en su corazón, lo que latiendo tras la expectativa era ese impulso renovador que le recordaba su misión. Tendría que responder a Rafael de manera sincera, abierta y auténtica. Era momento de mostrar todo lo que había aprendido y cada aspecto de su vida que se había convertido en su fortaleza. Sin embargo, justo cuando la conversación tomaba un giro constructivo, el teléfono de Rafael vibró, y un mensaje interrumpió el flujo de su diálogo. Catalina sintió un escalofrío mientras él leía. La expresión de su rostro cambió, su mirada parecía distante. Ella sabía que ese instante podría ser decisivo, podía marcar la diferencia entre continuar construyendo algo significativo o perder una oportunidad valiosa. En su interior, una voz resonó con una certeza: el momento de la verdad había llegado. ¿Qué revelaciones esperaban a ser descubiertas, y qué obstáculos tendría que enfrentar para consolidar su sueño? La incógnita de lo que podrían traer los próximos minutos tejió un cuadro de emoción y tensión que la mantuvo al borde de su asiento. El silencio que siguió al mensaje de Rafael se volvió denso, como si el aire se hubiera condensado en una atmósfera pesada. Catalina sintió que todos los pasos de su preparación, cada webinar y cada lectura, estallaban en una lucha interna entre la impaciencia y la incertidumbre. Capturó la mirada de Rafael, sus ojos reflejaban preocupación, un giro inesperado que la hizo cuestionarse aún más su valor en la mesa. «Disculpa un momento», dijo Rafael, con una voz que traía consigo un tono grave. Se apartó, moviéndose hacia un rincón del café. Catalina lo observó, las palabras que había preparado comenzando a desvanecerse en su mente. La confusión le dificultaba mantener la calma, el ambiente que antes le llenaba de energía ahora parecía ejercerle una presión asfixiante. Mientras tanto, Catalina buscó refugio en sus pensamientos. Recordó las horas pasadas en foros con otras madres, hablando sobre la lucha por ser vista, empoderadas a través de sus historias personales. Necesitaba aferrarse a eso, su historia era su poder. ¿Acaso había llegado hasta aquí solo para dejar que una distracción ajena significara su derrota? No. Con esta decisión firme, tomó una respiración profunda. Sabía que no podía dejar que la situación la arrastrara. Pensó en sus hijos, en cómo había trabajado constantemente para construir un futuro mejor para ellos. Esa fue su motivación más allá del temor. En ese momento de introspección, sintió que su voz podía ser tan potente como el silencio que ahora reinaba. Rafael regresó a la mesa, su mirada todavía portando un atisbo de preocupación. «Lo siento», comenzó, mientras consultaba su reloj. Era una cuestión de logística relacionada con otro proyecto. Necesitaba aclarar algunos detalles.
Pero Catalina no buscaba excusas, era el momento para el diálogo auténtico. Rafael se aventuró, cada palabra cuidadosamente seleccionada. Sé que este momento puede parecer incierto. Pero tengo algo que ofrecer y no solo palabras. Mi vida, mis experiencias como madre soltera han sido mi formación. Entrevistas, fracasos, pero también victorias. He aprendido que la resiliencia es mi aliada. Sus manos temblaron ligeramente, pero su voz fue firme como el acero. Él inclinó la cabeza, haciendo un gesto que debía significar interés. Catalina continuó, sintiendo que el camino se despejaba ante ella. Detalló su visión, como había visto un nicho en el mercado, una oportunidad donde su propia experiencia podría transformar un producto. Quería dar voz a otras mujeres en su situación, mostrar que no solo sobrevivían, sino que podían ser agentes de cambio. A medida que avanzaban en la conversación, Rafael la escuchaba atentamente, su expresión, antes distante, empezó a cambiar. Cada frase de Catalina parecía resonar. Era tanto un descubrimiento personal como un momento trascendental en su carrera. El miedo había comenzado a desvanecerse, reemplazado por una pasión que iluminaba incluso el café más oscuro. Me gusta tu propuesta, dijo Rafael finalmente, su tono comenzando a llevar asombro. Pero, hay un problema. Las palabras salieron con la brutalidad de una realidad que la cortó en seco. ¿Qué obstáculo podía existir ahora cuando todo parecía encajar en su mente? Catalina sintió que el aire volvía a sentarse en sus pulmones. Era el momento de la verdad, no podía permitir que el miedo la dominara nuevamente. Estoy dispuesta a trabajar para superar cualquier desafío que se presente. Mi determinación no se mide por las circunstancias, sino por mis acciones. Rafael asintió, el semblante de sus ojos mostrando una mezcla de reconocimiento y complicidad. Sin embargo, el giro que insinuó lo que continuaría tenía un matiz de incertidumbre que la dejó tambaleándose sobre la línea entre el éxito y el fracaso. ¿Fue exitoso el primer paso? ¿O había más por descubrir? El eco de la conversación moral comenzó a resonar en su ser. Aún había un dilema, y sentirse en la cuerda floja mientras otros se movían a su alrededor era una sensación apremiante. Los próximos minutos en los que Rafael compartiría la naturaleza de su preocupación cambiarían el rumbo de su vida, posibles alianzas o incluso la revocación de su oportunidad. Catalina sabía que el desenlace de esta conversación podría definir no solo su carrera, sino también su identidad. El destino estaba a punto de hacer una revelación, y el futuro, una vez más, colgaba en el aire, cargado de expectativas. Manteniendo una mezcla de temor y esperanza, se preparó para lo que vendría, confiando que su fuerza interior podría guiarla a través de la tormenta que se aproximaba. La respiración de Catalina se hizo más profunda, intentando captar cada aliento como si pudiera absorber la calma que sí o sí necesitaba. Rafael se acomodó en su asiento, su expresión revelando una incertidumbre nueva. Catalina sintió que aquel instante se estiraba, cada segundo resonando en su mente mientras buscaba en su interior la fuerza necesaria para encarar lo que venía. Antes de continuar, dijo Rafael, quiero que sepas que lo que has propuesto es intrigante. Pero existe un factor que no podemos ignorar, la inversión inicial. Las palabras cayeron sobre Catalina como un balde de agua fría. La posibilidad del no resonaba en su mente, un eco que amenazaba con desbordar su confianza. Rafael se inclinó hacia ella, su mirada intensa. No tengo el presupuesto aprobado para eso, Catalina. Necesitaríamos demostrar que hay un mercado real y una necesidad palpable para tu idea. La revelación le golpeó en el estómago. Había estado tan enfocada en contar su historia, en la posibilidad de dar voz a otras madres, que no consideró los detalles financieros que podían hundir su proyecto antes de que siquiera comenzara. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó, tratando de no permitir que la duda se filtrara en su voz. Necesitarías hacer un estudio de mercado, tener datos que sustenten tu propuesta. Una presentación, y posiblemente, un plan de negocio más robusto. Lo que tienes es impresionante, pero carece de ese respaldo que es crucial en el mundo empresarial. Rafael hablaba con un tono que balanceaba aliento y advertencia. Cada palabra era directa, como un balazo que la hacía confrontar la dura realidad que antes había ignorado. Catalina sintió como la emoción se disipaba, reemplazada por un hormigueo de incertidumbre. Pero en medio del desasosiego, una chispa de determinación comenzó a prenderse en su interior. Está bien, dijo con firmeza, quiero que me des la oportunidad de trabajar en eso.
Permíteme demostrar que no solo es una idea, es una necesidad. Los ojos de Rafael brillaron con una mezcla de sorpresa y desafío. Eso me gusta. Pero tendrás que ser muy persuasiva. Necesitas recursos, contactos, y sobre todo, tiempo. No es fácil. No me asustan los obstáculos, afirmó Catalina con una confianza renovada. En el fondo, sabía que había pasado por situaciones más complicadas, incluso en su vida personal. La resiliencia que había construido en su rol como madre soltera ahora le servía para redirigir su ambición hacia este nuevo reto. Bien, dijo Rafael, esbozando una sonrisa, creo que podríamos trabajar juntos, pero necesitarás preparar un plan detallado que planeo presentar a la Junta. La posibilidad de tener una hoja de ruta real comenzaba a tomar forma en su mente. Mientras la adrenalina pululaba por sus venas, la presión, aunque persistente, se sentía más como un motor propulsor que un freno. Comenzó a esbozar mentalmente las estrategias, las gráficas que podría utilizar, los testimonios que le ayudarían a validar su idea. Cada detalle parecía encajar en su mente como piezas de un rompecabezas. «Has dado el primer paso», continuó Rafael, «pero ahora hay que evaluar cómo quieres presentar esto. Deberás emplear todas tus habilidades». Su voz se tornó más seria, «y definitivamente te jugas tu reputación aquí. Si fallas, no solo será tu idea la que se vea afectada, también tu credibilidad». Catalina asintió lentamente. Ahora la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar se hacía presente. No era solo un proyecto, era una manifestación de todo lo que había luchado por construir, un reflejo de sus experiencias. La sensación de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos la llevó a sentir una urgencia inesperada. «Tengo que empezar ya», murmuró. «Puedo trabajar en el estudio de mercado, en el análisis de la competencia. Puedo hacer que esto suceda». Con cada palabra, su voz se hacía más firme. Pero había otra sensación aferrándose a su corazón, la duda persistente que podría arruinarlo todo. Sabía que su trabajo debía encajar perfectamente con las expectativas, pero no podía dejar que la presión la abrumara. Rafael tomó una larga pausa, observándola con curiosidad. «Te propondré un equipo. Quiero que hables con algunos contactos míos. Tal vez encuentres quienes compartan tu visión. Si logras convertir esto en algo tangible, el siguiente paso será asegurar la inversión». Catalina asintió, pero en su interior un nuevo temor germinaba. ¿Estaría verdaderamente preparada para trabajar en una dinámica de equipo con personas que provenían de un entorno completamente diferente? La idea de exponer su vulnerabilidad y su historia ante desconocidos la hacía dudar, pero también despertaba un atisbo de emoción. Había llegado hasta aquí con esfuerzo, podía enfrentarse a lo que venía. «Gracias, Rafael. No te defraudaré», respondió, con la firmeza de quien recién encuentra su voz en medio del ruido. La conversación concluyó, pero Catalina permaneció inmóvil, sintiendo que el peso de la decisión la empujaba hacia adelante. Mientras el café continuaba a su alrededor con un ritmo frenético, su atención se centró en un único pensamiento: esto era solo el principio, una carrera que apenas comenzaba. Sin embargo, el eco de sus palabras previas la hizo cuestionar la realidad de su situación. La presión se asentaba de nuevo, esta vez pesada y llena de expectativas. ¿Sería capaz de demostrar su valor no solo a los demás, sino a sí misma? Con el corazón latiendo y su mente profundamente enfocada, se preparó para dar ese primer paso necesario hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El momento de la verdad estaba cerca, y la transformación de su vida profesional dependía ahora de su propio esfuerzo, decisiones y coraje. Pero había más que aprender en la travesía que se avecinaba. ¿Podría realmente manejar lo que vendría y demostrar su valía ante el mundo? Catalina se despertó esa mañana con la mente zumbando de ideas y planes. Su primer día de trabajo en equipo sería decisivo, y la presión que sentía se transformaba en un motor de creatividad. Con el café humeante en la mano, hizo una lista mental de las tareas que debería completar: investigar el mercado, contactar personas influyentes en el sector y empezar a construir un plan de negocio que capturara la esencia de su idea. Los nervios se mezclaban con la emoción, y al vestirse, la miró en el espejo y se repitió que esto era el inicio de algo grande. Enfrentar a un grupo desconocido de profesionales podía resultar intimidante, pero detrás de esa inquietud había una mujer decidida, consciente de que cada decisión que tomara podría alterar el rumbo de su vida. Llegó a la oficina de Rafael con el corazón palpitante. La sala de reuniones era amplia,
con una mesa de madera brillante y sillas ergonómicas que reflejaban la seriedad del entorno. Ya había llegado su equipo, 3 personas con sonrisas amistosas, pero con un trasfondo que Catalina no conocía. Mientras se presentaban, una sensación de vulnerabilidad la invadió. Sentía que cada uno de ellos poseía un bagaje de experiencia que la colocaba en desventaja. «Soy Carla, especialista en marketing digital», dijo una mujer de cabello rubio que se notaba segura de sí misma. «He trabajado en varias startups y creo que puedo ayudar a darle visibilidad a tu proyecto». Su voz era firme, y aunque Catalina admiraba su confianza, no podía evitar sentirse pequeña frente a ella. «Hola, soy Mateo, analista de mercado», añadió el siguiente. «Me apasiona la investigación y estoy aquí para analizar el potencial de tu idea». Sus palabras eran directas, muy técnicas, y Catalina sintió como si ambos la evaluaban constantemente. El último miembro del equipo era Luis, un diseñador gráfico con un enfoque casi artístico. «Quiero entender tu visión para crear algo que realmente resuene con el público». «La presentación debe ser impactante», prometió. Mientras esbozaba un boceto en su tableta, Catalina respiró hondo, intentando encontrar su lugar entre ellos. La conversación comenzó a fluir, y poco a poco se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias, todos compartían un objetivo común: dar vida a su idea. Introdujo su proyecto con palabras apasionadas, pero también con esa leve sombra de duda que aún la seguía. A medida que discutían estrategias, cada comentario revelaba facetas que había pasado por alto. La investigación de mercado que Catalina había pensado hacer sola pasó a ser un esfuerzo colectivo. Mateo le explicó la importancia de entender la competencia y cómo ella podría diferenciarse a través de su propuesta única. «Si realmente quieres atraer inversores, hay que hablar su idioma», dijo con seriedad. «Así que, ¿qué datos necesitas?», preguntó Catalina, sintiendo el peso de su papel de líder, de visionaria. La energía en la sala creció mientras escribían en la pizarra ideas sobre encuestas, entrevistas y análisis de tendencias. Su inseguridad comenzó a desvanecerse, el conocimiento de los demás se convirtió en un recurso valioso que ella podía utilizar para cimentar su proyecto. No obstante, a medida que la reunión avanzaba, Catalina sintió un creciente temor. Se daría cuenta de que, más que los resultados, el verdadero reto radicaba en mantener la cohesión del equipo. Ella no tenía la experiencia de una empresaria veterana, así que cuestionó si su voz sería lo suficientemente fuerte para liderar. Cuando la sesión llegó a su fin, todos parecieron satisfechos con el progreso, pero Catalina sabía que la parte más difícil estaba por llegar. Tendría que presentar esos hallazgos a Rafael y asegurar su inversión. La responsabilidad de convertir esa idea en una propuesta convincente recaía completamente sobre ella. Mientras salía de la reunión, con las palabras de sus compañeros resonando en su mente, una nueva preocupación emergió: ¿estaría verdaderamente preparada para guiar a un equipo que parecía ser más competente? La duda se entrelazaba con la determinación que había sentido anteriormente, creando una tensión interna que la empujaba a esforzarse aún más. Cuando llegó la noche, sentada frente a su computadora, la pantalla brillaba con oportunidades y peligros. Había algo más que estaba comenzando a revelar. Quizás la mayor lucha no sería contra el escepticismo de los inversores, sino con sus propias inseguridades. Con cada palabra que escribía, construía no solo un plan de negocio, sino su propia identidad como lideresa. Sin embargo, el tiempo corría, y con él, la presión aumentaba. Si no podían impresionar a la Junta, toda la red de apoyo que había construido podría desmoronarse. Catalina apretó los dientes, una determinación nueva brotando en su interior. «No dejaré que esto se me escape», se susurró. El momento de la verdad se acercaba, y un nuevo desafío estaba a la vuelta de la esquina: convencer a alguien que no conocía y que, de alguna manera, representaba todas las dudas que ella había tenido desde el principio. ¿Sería realmente capaz de transformar su vulnerabilidad en fortaleza, o ese desafío resultaría ser su mayor obstáculo? Catalina se levantó temprano, consciente de que el día sería crucial. La presentación ante Rafael estaba programada para la tarde, y mientras desayunaba, su mente revoloteaba inquieta entre el contenido que había preparado. La falta de experiencia la hacía dudar, pero había trabajado intensamente en su discurso, refinando cada punto para que resonara con la visión que tenía para su proyecto. Mientras se preparaba, notó en el espejo que sus ojos reflejaban la mezcla de ansiedad y determinación que la caracterizaba en esos momentos críticos. Este no era solo un trabajo, era la representación de sus sueños y aspiraciones. Sin embargo, a pesar de estar decidida a causar una buena impresión, una parte de ella seguía cuestionando su capacidad para liderar. La voz de duda,
Esa sombra que había intentado ignorar, resonaba en su interior, ¿y si no es lo suficientemente bueno? A medida que llegaba a la oficina, su mente se llenó de estrategias y posibles preguntas que Rafael podría hacer. Se preguntaba, ¿podría responder con confianza? ¿Estaría lista para defender sus ideas? Cuando entró a la sala de la presentación, el ambiente era tenso, y el aire se sentía pesado con expectativas. Rafael, un inversor conocido por su escepticismo, la observaba con atención, como un cazador esperando a que su presa cometiera un error. Catalina comenzó a hablar, presentando su idea con claridad, consciente de cada mirada que se posaba en ella. Elocuente en la superficie, pero una batalla rabiando en su interior entre el deseo de triunfar y la voz que le decía que quizás no era suficiente. Con cada diapositiva que avanzaba, la presión aumentaba, la ansiedad se manifestaba en pequeños gestos de su cuerpo, en cómo apretaba ligeramente las manos sobre la mesa. Sin embargo, a medida que tocaba aspectos del mercado que había investigado con el apoyo de su equipo, comenzaba a sentir una chispa de confianza. Catalina, interrumpió Rafael de pronto, elevando una ceja. Me intriga lo que has discutido, pero ¿cómo planeas diferenciarte de tus competidores? Preguntó, no como un desafío, sino como una solicitud de claridad. En ese instante, sintió un nudo en el estómago. Era el momento crucial. Aquella pregunta no solo evaluaba su plan, era una proyección de su propia fortaleza personal. Respiró hondo, sintiendo que lo que había aprendido era más que información, era el resultado de una colaboración, un vínculo que había formado. No estaba sola en esto. La diferencia radica en la autenticidad de mi experiencia y en cómo eso se traduce en una conexión genuina con el público objetivo, respondió. No se trata solo de un producto, sino de un relato que va más allá de lo comercial. Al decirlo, la certeza comenzó a reemplazar la duda. Estaba comenzando a ver el valor que traía a la mesa. Rafael asintió lentamente, recorriendo la sala con la mirada. Catalina se dio cuenta de que estaba captando su atención, su discurso había resonado. Pero la batalla interna no había terminado. Sabía que era solo una pequeña victoria en un camino lleno de incertidumbres. Sus compañeros de equipo también estaban sentados allí, con expectativas en sus rostros y un potencial de apoyo que aún no había sido plenamente explorado. La presentación concluyó, y aunque no hubo aplausos inmediatos, sentía que había plantado una semilla. No le había dado respuesta a todas las inquietudes de Rafael, y las preguntas no cesarían ahí. La presión del momento la había llevado a reconocer que no solo se trataba de la aceptación de su proyecto, sino de un viaje continuo hacia su propio crecimiento. Mientras salía de la sala, su mente bulliciosa se aferraba a un pensamiento, había mostrado su verdad, pero, ¿qué pasaría si esa no era suficiente? Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, comprendió que lo que realmente necesitaba era transformarse para enfrentar no solo a Rafael, sino a la magnitud de sus propios miedos. El camino hacia la victoria estaba plagado de obstáculos internos y externos, y sabía que no podría enfrentarlos sin una estrategia sólida. Dándose cuenta de que el trabajo en equipo había mostrado nuevas oportunidades, decidió que era hora de llevar el concepto de su negocio un paso más allá. Un nuevo desafío estaba naciendo, entender mejor a su equipo para, juntos, afrontar la revisión de sus métodos y su enfoque del proyecto. Catalina apretó los dientes, lista para enfrentarse a lo que vendría. La próxima semana no solo tenían que ajustar el proyecto ante Rafael, sino que también necesitaba presentar un nuevo plan de acción que integrara todos los aprendizajes. ¿Sería capaz de construir ese puente entre sus inseguridades y la confianza en sí misma? La verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Catalina se sentó en su escritorio, el rayo de luz que entraba por la ventana iluminaba su plano de negocios. La presentación ante Rafael había sido solo el primer paso en su proceso de transformación. Había confrontado sus miedos por un instante, pero sabía que debía profundizar más. La semilla de la duda crecía, y con cada momento que pasaba, se convertía en un reto personal que no podía ignorar. La semana siguiente era crucial. No solo se trataba de ajustar el proyecto, era el momento de revisar cada interacción que había tenido con su equipo. Recordó las caras de sus colegas, llenos de expectativas y deseos. Sin embargo, comprendía que necesitaba crear un ambiente más colaborativo, donde todos se sintieran valorados y escuchados. Inició un proceso introspectivo que incluso la llevó a cuestionar cómo iba a liderar. ¿Qué tipo de líder quería ser? ¿Cómo podía motivar a su equipo si ella misma no se sentía completamente segura? Organizó una reunión, con la convicción de que eran necesarios cambios.
Buscó la conexión entre su proyecto y las aspiraciones de su equipo. Nos necesitan tanto como nosotros a ellos, pensaba, mientras delineaba el enfoque que seguirían. Su voz resonaba con determinación, algo que su propio corazón empezó a aceptar. Con el uso de diapositivas que destacaban sus fortalezas, los estimuló a contribuir abiertamente. Las ideas comenzaron a fluir, y con cada comentario, la presión se transformó en energía creativa. A medida que la reunión avanzaba, Catalina se sintió como parte de un todo mayor. Reconoció talentos compartidos que antes había pasado por alto. Mariela, una joven diseñadora, sugirió modificaciones visuales que darían un giro innovador a la propuesta. Julián, el analista de datos, presentó estadísticas impactantes que reforzaban el mensaje de su proyecto. Estos aportes la llenaban de orgullo y, por primera vez, comenzó a confrontar lo que significaba realmente liderar, estar en sintonía con su equipo. Al finalizar la reunión, una sensación de unidad se había gestado en el ambiente. Catalina sabía que necesitaba consolidar ese impulso. Sin embargo, en su mente, seguía latiendo la pregunta: ¿eso será suficiente para Rafael? Decidió inculcar en su estrategia una sección dedicada a los aspectos humanos del proyecto, un relato que hablara no solo de números, sino de corazones y experiencias. Sintió que su propia historia podría ser el hilo conductor de la narrativa. Durante los días siguientes, con cada interrogante que enfrentaba, su autoconfianza aumentaba. Se despertaba con la convicción de que, al igual que su proyecto, ella estaba en constante evolución. Cuando la presión regresaba, recordaba la voz de su equipo, su apoyo inquebrantable, y con esto se empoderaba. Instintivamente inició una carrera contra el tiempo para pulir cada aspecto de su presentación. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo el de Rafael, sino el de encajar ese nuevo enfoque en su concepción de sí misma como profesional. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la nueva presentación, se sintió atrapada nuevamente en su ciclo de dudas. Las inseguridades regresaban como fantasmas del pasado, susurrándole que no era suficiente. En medio de una noche de insomnio, comenzó a escribir en un diario. En sus palabras, encontró una voz que la animaba, una perspectiva externa que le ayudaba a recordar su propósito. Escribo para crear claridad, no solo para mí, sino para todos aquellos que dependían de esta idea. Cuando finalmente el día llegó, Catalina se enfrentó al espejo, dispuesto a aceptar los fragmentos de inseguridad que habían sido parte de su viaje. Ya no eran grilletes, sino recordatorios de su crecimiento. En su mente, no solo era la líder de un proyecto, era una mujer en un camino hacia la autosuperación. Al entrar a la sala, el aire era denso con expectativa y el desafío estaba ante ella. Se sentó frente a Rafael, cuyas miradas escudriñaban cada detalle. Con el corazón en la mano, Catalina tomó una respiración profunda. La voz dentro de su cabeza, que alguna vez le había sembrado dudas, ahora resonaba como un eco de determinación y autenticidad. «Prepárate», murmuró en su mente. Sabía que enfrentaba no solo a Rafael, sino a la mujer que había sido y a la que aún podía llegar a ser. Sin embargo, en su interior vigilaba una nueva incertidumbre. ¿Podría su historia resonar lo suficiente para hacer la diferencia que buscaba? El futuro era incierto, y había un último obstáculo que superar. Catalina respiró hondo mientras iniciaba su presentación. La luz del proyector reflejaba sombras esperanzadoras en la sala. Con cada gráfico y cada palabra, comenzaba a tejer no solo un argumento sólido, sino también un relato de conexión emocional. Los rostros de su equipo se erguían en su mente, cada uno de ellos un ladrillo en la construcción de su confianza. Se encontró hablando no solo de cifras y proyecciones, sino también de sueños, de luchas, de la realidad que compartían. A medida que avanzaba en su exposición, su voz adquirió una entonación más firme, las dudas comenzaban a disiparse como el humo en el aire. Habló del sacrificio de ser madre soltera y de cómo eso la había moldeado, no solo como persona, sino como líder. Este aspecto íntimo de su vida se convirtió en el hilo conductor de su discurso, una revelación que reveló la vulnerabilidad que tan a menudo se ocultaba en el mundo profesional. La visión de su equipo trabajado en paralelo con sus propias experiencias la empoderaba, y sus inseguridades comenzaban a transformarse en determinación. Rafael la escuchaba atentamente, su rostro impasible, pero Catalina notaba pequeños movimientos. Un ligero asentimiento, un parpadeo reflexivo. Con cada reacción, sentía que había logrado conectar en un nivel más profundo. Comenzó a despertar emociones en el que había olvidado que existían. Al finalizar su presentación, un silencio denso permeaba la sala.
Sabía que había compartido algo auténtico. En su interior, la ansiedad latía como un tambor, pero también una chispa de esperanza. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la puerta a su propia expectativa, Rafael tomó la palabra. Interesante enfoque, dijo, sus ojos penetraban en ella. Siempre me ha fascinado lo que la vida personal puede traer al trabajo. Cuéntame más sobre cómo planeas mantener esa conexión en un entorno corporativo tan rígido. Catalina sintió el golpe de esa pregunta como un desafío a su autenticidad, algo que ahora debía defender con firmeza. Este era un terreno complicado, un delicado equilibrio entre la honestidad y la pragmática burocracia empresarial. Reflexionó sobre su experiencia personal, sobre los momentos en que la conexión emocional había sido un recurso vital en su carrera. La humanidad es nuestro mayor activo, repitió, con su voz erguida y decidida, aunque sentía el sudor acumulándose en su frente. Empatía y comprensión crean un espacio para la innovación. Sin ellas, estamos perdidos en un mar de datos. Rafael parecía contemplar su respuesta. Catalina sintió que había puesto una apuesta importante sobre la mesa, enfrentándose a un posible rechazo. Sin embargo, no era solo una apuesta profesional, era una afirmación de su ser. Al terminar la conversación, Rafael se incluyó más profundamente en el debate. Había algo en esa combinación de su historia personal y su propuesta que parecía resonar en él. Mientras se retiraba de la sala, una sensación de ligereza la envolvió. No había logrado todo, pero se había dado un paso colosal hacia un nuevo nivel de confianza. Su percepción de sí misma había cambiado drásticamente, no solo había presentado una idea, había compartido su humanidad. Catalina se aventuró a pensar que, tal vez, esa autenticidad genuina podría ser su mayor activo en la próxima fase de su vida profesional. Sin embargo, la calma duró poco. Al regresar a su escritorio, una notificación en su teléfono la estremeció. Era un mensaje de Mariela. Catalina, tenemos que hablar. Hay algo que no puedo mantener en secreto más tiempo, decía. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué podría alterar esta nueva sensación de logros? La incertidumbre la ansió mientras sus pensamientos volvían a girar sobre el objetivo que quería alcanzar. Sabía que debía preparar su mente para otra ola de emociones. Catalina respiró hondo, sintiendo el sabor de la incertidumbre y la anticipación al mismo tiempo. Había avanzado tanto en su camino hacia el éxito, había cruzado barreras que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, el mensaje de Mariela la hizo dudar, centrándola nuevamente en los desafíos de su aventura empresarial. Se preguntaba si su compañero de equipo podría tener alguna preocupación, un secreto que cambiaría el rumbo de lo que habían construido juntos. Apreciando la magnitud de lo que había logrado, su mente regresó a las palabras de Rafael en la presentación. La conexión emocional era vital, y Catalina sabía que, sin importar el secreto que Mariela estuviese guardando, debía enfrentarlo con la misma integridad que había mostrado en su discurso. Su decisión estaba clara, valoraría siempre la conversación genuina sobre cualquier obstáculo. Al llegar a la oficina, la luz del día brillaba a través de las ventanas, creando un ambiente vibrante que contrastaba con la inquietud que llenaba su mente. Catalina se sentó, preparada para escuchar lo que realmente importaba. Cuando Mariela entró, su rostro mostraba seriedad, pero sus ojos también reflejaban un atisbo de confianza. Catalina sintió que cada segundo transcurría con peso, pero confiaba en que la verdad les empoderaría. Gracias por venir, Mariela, dijo Catalina, intentando que su voz sonara calmada. Sé que debes tener algo importante que decir. Estoy dispuesta a escucharlo. Mariela se sentó, respirando profundamente antes de encontrar las palabras adecuadas. Catalina, nuestras ideas son innovadoras y creo en nuestro proyecto. Sin embargo, he estado hablando con algunos inversores y me han hecho preguntas sobre ti. No solo como la fundadora del proyecto, sino sobre tu historia. Su expresión era firme, pero había preocupación en su tono. Catalina sintió una punzada en su estómago. ¿Qué piensan?, preguntó, su voz un poco temblorosa. ¿Soy demasiado emocional para el negocio? No, por el contrario, replicó Mariela. Lo que tienes que ofrecer es valioso. Pero necesitan saber más de ti. Quieren que estés dispuesta a mostrar no solo tu visión, sino también cómo tus experiencias han moldeado el proyecto. Validan tu autenticidad, y están interesados en tu historia, en cómo podemos impactar el mercado. Esa revelación resonó en Catalina, y aunque las dudas comenzaron a volver a asomarse, comprendía profundamente que su vulnerabilidad era, de hecho, su mayor fortaleza.
La historia que había compartido en la gala no era una anécdota aislada, sino un reflejo de las múltiples capas de su vida. Así que decidió no esconderse más. Necesitaba abrazar su pasado como un impulso para su futuro. Entonces, Mariela, dijo con renovada confianza, tendremos que generar una narrativa que resuene más allá de lo comercial. Se trata no solo de los números, sino de las historias que conectan a las personas y de cómo nuestras vivencias pueden cambiar la perspectiva de quienes nos rodean. Su voz salió firme y decidida, como si estuviera trazando una hoja de ruta. Mariela sonrió, recuperando la energía en la sala. Era un momento transformador, la vulnerabilidad de Catalina ya no era un lastre, sino un puente para la conexión genuina. Así, las dos comenzaron a esbozar un trabajo en conjunto, comunicando cada uno de los puntos críticos que harían el mensaje más cohesivo y poderoso. Mientras trabajaban, Catalina se sentía más completa, el equipo se estaba montando en un motor de colaboración iluminado por sus experiencias. Bajo la presión del tiempo, cada detalle empezó a tomar forma. Comenzaron a concentrarse en cómo encapsular la esencia de la historia de Catalina, su vida como madre soltera y cómo eso se relacionaba con su propuesta. Con cada palabra del relato, Catalina dejó que su autenticidad floreciera. Cada trabajo que he tenido, cada desdén de los demás, cada sacrificio por Diego, todo ha creado una fuerza en mí que no se puede ignorar. Al compartir estas historias, comenzaba a sentir una fuerte conexión con sus colegas, una comunidad que quizás no había anticipado. A medida que completaban su presentación revisada para los inversores, sentía que su voz resonaba con más claridad. Su historia no solo pertenecería a ella, sino que ahora representaba también el esfuerzo y la lucha de cada mujer que había luchado en silencio. Sabía que la autenticidad era una estrategia poderosa, y se comprometió a ser el rostro de esa verdad. El día de la presentación llegó y la sala era un océano de expectativas. Catalina, ahora preparada y empoderada, se encontró frente a un grupo de inversores que esperaban su relato. Su historia se convirtió en el hilo que unía lo personal con lo profesional, dejando que cada aspecto resplandeciera con sinceridad. Mientras hablaba sobre su vida y su viaje, pudo sentir un cambio en el aire, sus palabras empezaron a generar eco en los asistentes. Cuando terminó, el silencio momentáneo fue solo el preámbulo de una lluvia de aplausos. El reconocimiento que buscaba estaba allí, y un sentimiento de logro se apoderó de ella. Había conquistado la ansiedad y dado voz a su verdad. Rafael se levantó, con una sonrisa que iluminaba su semblante. Catalina, has mostrado algo que es fundamental para nosotros: autenticidad. No solo creamos productos, creamos conexiones, y lo que has traído aquí es invaluable. El corazón de Catalina latía con fuerza, una sensación de culminación y logro personal se enroscaba en su interior. Esa jornada, ese momento de verdad, representaba el fin de un ciclo y el comienzo de otro. No se trataba solo de una presentación exitosa, sino de crear un legado que podría impactar no solo su vida, sino también la de muchas otras. Al salir de la sala, sus compañeros la rodearon, ofreciendo palabras de felicitaciones y celebración. Sin embargo, Catalina sabía que su verdadero triunfo radicaba en haber encontrado su voz, en estar dispuesta a enfrentar sus miedos y en haber tejido una red de apoyo con su equipo. Ella había demostrado que, ya no era solo una madre soltera, sino una emprendedora dispuesta a luchar por sus sueños. Era el comienzo de una nueva vida para Catalina, donde su historia ya no era solo su carga, sino su más grande fortaleza. Con la confianza sólida y la visión clara, entendió que no solo había alcanzado un hito profesional, sino que también había logrado un crecimiento personal profundo. Aprendió a creer en sí misma y a transformar el dolor en una poderosa narrativa de éxito. Plantó la semilla de una transformación en su propio ser y finalmente se encontró en la posición que siempre había deseado, como protagonista de su historia. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora conclusión con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Además, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante finales. Juntos seguimos creciendo.